Hola, buenas, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal de YouTube, aquí Nusgil. Y bueno, como podéis ver en pantalla, estamos con el segundo DevTech. Y bueno, como podéis ver, está con Counter Rebels. Y quién mejor que Carlos para que nos hable de esta baraja. Hola, Carlos. ¿Qué buenas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos bien. Pues dije, voy a qué baraja me puede hacer Carlos. Y dije, Sí, Counter Rebel o White. Y me dijiste, Counter Rebel. Pues ya está, pues Counter Rebel. punto RB que ha caído. Sí. Eso es. Pues La nada, verdad es que es un mazo, pues eso, que siempre me ha gustado mucho. No es un tier uno ni 2 ni casi 3 si me apuras. Pero sí es verdad que es un mazo que me divierte mucho. sí. Y hay que, Mola traerlo en un deck tech. sí, hay que hablar todo un poco. Así que, bueno, cuéntame un poco para alguien que si te pregunta, oye, ¿qué jugaste en el último torneo? Y le dices, Counter Rebel, pues. Y te dice, ¿eso qué es? Pues a ver, cuéntame un poco qué es Counter Rebels. Pues bueno, como os podéis imaginar, el nombre lo dice todo, ¿no? Es una estrategia que se basa en rebeldes, que es un tipo de criatura que tiene una peculiaridad muy especial, y en contrahechizos para defender nuestro chiringuito de rebeldes. ¿Qué tienen de especial los Bueno, rebeldes? Pues, por sí. ejemplo, muy más lejos, con la sargento ramosiana, que es la de más coste, son criaturas que tienen una habilidad activada que siempre por coste X, por ejemplo la sargento es coste 3 y luego hay otros que es coste 4, te van a buscar un rebelde siempre de un coste mayor al suyo, digamos. Por ejemplo, la sargento, pagando 3 y girándolo, te va a buscar un rebelde de coste 2. O menos. El Do- do- teniente ramosiano dos o te va a menos. buscar por 4 uno de coste 2. O sea, siempre, digamos, perdón, de coste 3. Siempre un coste más de lo que cuesta cada criatura o un Y punto menos del, de lo que tienes que de, pagar. de la habilidad, exactamente. Eso es. Y ya hasta que llegamos a la reina de los rebeldes, que la habilidad directamente la hace por coste X. ¿Vale? La Lin Sivi, heroína desafiante, que te va a buscar un rebelde directamente de coste X, de Eso X es. o menos. O Con sea lo que, cual, o sea que un poco la idea pues, del mazo es jugar rebeldes y ya pues nos quedamos enderezados, ¿no? Para jugar los sí, counters, nunca mejor dicho. exactamente. La estrategia es conseguir bajar un rebelde buscador, que ya veremos los que hay, los repasaremos, y tener mana enderezado para o bien contrarrestar las amenazas que nos eche el rival, o si no echa nada que nos pueda perjudicar a corto plazo, tener el mana libre para activar la habilidad de búsqueda, el motor de búsqueda de los rebeldes. Es verdad que es un mazo que es muy hambriento de mana, porque claro, siempre tienes que dejarte bastante mana abierto para buscar, pero al final es una estrategia que en el momento que empiezas a buscar, si no te hacen una limpieza de mesa o tal, vas a poder desarrollar muy rápido y tener una gran ventaja de cartas, porque las cartas, o sea, los rebeldes se buscan directamente de la biblioteca y van al campo de batalla, lo cual te Claro. va a generar una ventaja de cartas O sea, a largo plazo. no perdemos carta de mano y bueno, que no se puede contrarrestar ese rebelde. O le echa un stifle a la habilidad o ese Exactamente, puedes rebelde estiflear la va a entrar. habilidad y si no va directamente a Eso es. mesa. Te vamos plagando bichillos y bueno, si quieres, bueno, más o menos como vamos de qué va el mazo, vamos a hablar si quieres, pues primero de los rebeldes, a ver qué rebeldes lleva Eso es, la baraja. también un poco por situarlo, pues es un mazo que surgió en el bloque de Mercadia, allá por el 99-2000, que es donde salió el tipo de criatura rebelde, en Máscaras de Mercadia, y luego continúa en Némesis y en Profecía. Es verdad que los mejores rebeldes son de Máscaras y de Némesis, aunque luego hay alguno, por ejemplo, de Embestida, como el Azotaguerras, que son muy importantes. Y en su momento, en lo que era el estándar de aquella época, que os dejaremos los mazos que había, que aunque no son Sí, de Premodel, eran de estándar de la época, pues obtuvo muy buenos resultados. Por ejemplo, ganó un europeo del año 2001, creo, y por ejemplo en un Pro Tour, en el Pro Tour de Chicago de aquel entonces, este mazo se quedó segundo. Y siendo el primer puesto, otro mazo de rebeldes, pero sin contrahechizos, o sea, uno blanco puro y duro, tipo White Winnie. Con lo cual tuvo bastante repercusión. Ese mazo del antiguo tipo 2 estándar, pues como veis se puede trasladar a Premodel perfectamente y casi siendo el mismo mazo.
Pues sí, Entonces, bueno, eso digamos pues sí, de dónde viene la baraja. en el comentario del vídeo pondré un par de enlaces que me ha dado Carlos para que veáis esas barajas de la época. Y bueno, pondré también la lista de que estáis viendo en pantalla, porque si la queréis tener en formato texto, pues si Ujú. queréis copiarla para jugarla en algún sitio o lo que sea, que igual que hice con los de Steck anteriores. Y pues nada, pues eso, en esta baraja vemos que tienes uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 criaturas diferentes, Sí, veo. exactamente. Son en total creo que son 14 ¿Mm? y es verdad que es un mazo un poco... va a largo plazo, por así decirlo. Aunque es verdad que puedes cambiar un poco de estrategia, ponerte un poco más agresivo contra según qué mazos o contra según qué mazos ponerte control, tipo Landsteed, ¿vale? Es un poco como la Uguay Flippy, pero con el motor de búsqueda de los rebeldes. Luego Eso es verdad es. que hay muchas versiones que juegan otro tipo de cartas más cerca de la UY Flippy, como por ejemplo la Madre de Runas, o incluso magos entrometidos de base, que aquí los vamos a llevar de banquillo. Pero yo quería hacer una versión un poco personal, que ya veis que es un poco peculiar, más centrada en el nombre, o sea, en rebeldes y en Y counters, en ¿vale? counters. En ir a Eso es. tope con ese plan. Vale. Entonces, bueno, pues teníamos el por uno, el 1-1, ¿no? El principal, por Sargento así Ramos, decir, que tenemos cuatro ¿vale? copias. Aquí vamos a llevar 4 copias, ¿vale? Porque Sí, este es el rebelde que queremos de turno 1, ¿vale? claro. Y con ese Una salida rebelde, muy buena. dime, dime. Este busca, pagando 3 y girándolo, busca rebelde de coste 2, ¿Y cuáles podríamos ¿vale? buscar entonces? Nos podríamos buscar o bien los siguientes buscadores, que son el halcón desafiante o el teniente ramosiano, que ¿Mm? estos a su vez son los que nos van a dar acceso al coste 3, que es donde tenemos a Lin Civi, que es digamos, la legendaria, ¿vale? ¿Mm? También muy importante, la sargento ramosiana nos da acceso a uno de los más importantes, que es el azotacuerdas, ¿vale? El azotacuerdas no es un buscador, pero es un rebelde. Y va a ser una de nuestras principales armas defensivas. Porque Sí, como sobre veis todo tiene la contra... habilidad que por un blanco y girándolo nos gira una criatura. Sí, Entonces, para las gambitas parece bueno. para las gambitas, en fin, terradones o cualquier maldad que nos puedan echar, Jugar. un ángel exaltado, que no vamos a tener muchas armas contra eso, más allá de las espadas. ¿Mm? Entonces, las acuerdas es súper importante, si no directamente buscarlo con la sargento, si a largo plazo tratar de sacarlo. Y es muy importante llevar por lo menos 2 de las azotacuerdas, porque muchas veces con uno te puede ir salvando de una gamba, pero ya como tengas doble gamba estás perdido. Entonces es importante ahí llevar por lo menos 2. Sí, pues acaso te lo matan o lo que sea. Claro. Y luego que llevamos por ahí algunos bichos gordos. Entiendo, a lo mejor. Sí, a ver, siguiendo con la secuencia, digamos, de coste 2 tenemos dos opciones. El teniente ramosiano, que es un 1-2, ¿Mm? y va a buscar de coste 3 por 4. Y el halcón desafiante, que es un 1-1 que vuela. Y tiene exactamente la misma habilidad. Hay listas que juegan 2 halcones o 3 halcones, ¿vale? Y no juegan ningún teniente. Yo prefiero llevar de los dos porque dependiendo contra qué mazo te interesa más jugar uno u otro. El que vuela pues es muy bueno porque en este formato tener ahí un volador siempre viene bien. Pero es que el otro es un 1-2. Entonces contra fanáticos Mox va súper bien. Por poner un ejemplo. Entonces Claro. depende de contra quién te toque, te vas a buscar uno u otro. ¿Mm? Entonces, yo aquí llevo solo 2. Hay mazos que llevan, a lo mejor llevan 2 sargentos solamente y del coste 2 llevan 4, ¿vale? Entre estos dos llevan 4 para buscarse la Linshibi. Yo pienso que es mejor tener la salida de turno 1 para luego tener abierto en turno 2 otras opciones que vamos a ver, ¿vale? Sí, Pero, por vale. ejemplo, mazos que juegan torre costera de tierra, que yo no la juego, que es la que entra girada azul y blanca, ¿vale? Sí. Sí que focalizan más en los rebeldes de coste 2, en vez de en la sargento ramosiana, ¿vale? Pero bueno, en esta versión vamos a llevar las 4 sargentos y solamente 2 Y dos de costes coste, dos. Sí, porque ¿vale? además lo que entre en tierra giras aquí pues tampoco es interesante, ¿no? Porque al final te va a Claro, retrasar y el coste claro. 2 y el turno 2 en esta baraja parece importante. O Es sea, muy porque al importante. final Claro, curvar ¿por qué? bicho y quedarte abierto a counter, fuga, cualquier cosa, pues Efectivamente. parece Ahora vamos a importante. ver a continuación qué tenemos en el turno 2 del color azul, ¿vale? Hmm, Entonces, al final vamos a llegar, por ir cerrando con lo que es la parte de rebeldes, ¿vale? Veis que está hmm. muy delimitado. Pues tenemos al Incivi, como hemos dicho antes, que aparte de ser el principal motor de búsqueda, que te busca directamente de coste X
el rebelde que tú quieras, con lo cual eso va a ser el toolbox. Tiene una Sí. habilidad que es súper importante, es por 3 sin necesidad de girarla, es decir, que si tienes mana, pues puedes jugar a las veces que tú quieras, y te va a poner un rebelde de tu cementerio en la parte inferior de la biblioteca, ¿vale? Esto es súper tocho porque al final, si conectas la maquinaria, vas a tener un reguero de rebeldes infinito. Incluso si llega el caso que tienes que ir a chumbloquear, pues vas a tener un reguero continuo de chumbloques, Hmm. ¿vale? Va muy bien con el siguiente rebelde, que es la vanguardia desafiante, que este cumple una doble función. Por un lado es buscador, aunque es de los peores, porque su habilidad ya cuesta 5, ¿vale? Y te busca un rebelde de coste 4, ¿vale? Rara vez lo vamos a usar, pero muchas veces la única copia que llevamos, pues sí que de repente es el único motor que tenemos en ese momento, con lo cual también nos viene muy bien. Pero tiene una habilidad muy interesante, que es que si este bloquea, al final del combate se muere tanto él como el bicho que ha bloqueado. Entonces muchas veces si no conocen el mazo o tal, te atacan con una gamba, por poner un ejemplo, y aunque te comas 10 porque arrolla, pero te has deshecho de la gamba si no son capaces de estiflear la habilidad o de otra manera quitárselo de encima. Sí, sí, ese ¿Vale? es Con lo cual, tu MVP contra gambas, que se ha visto muchas veces yo. Eso. El sí, otro no sí. se lo espera y se queda a No se lo cuadros. esperan y Sí, sí, suele ser un buen golpe. sí, Y sí. lo bueno es que si tenemos en mesa a la legendaria, al Insibi, lo podemos reciclar las veces que queramos, ¿vale? Con lo cual es súper importante. Mm. Aparte de estos rebeldes, tenemos, como hemos dicho, los azotacuerdas, que son súper importantes. Sí, para girar. Y aquí ya depende de la versión. Yo, por ejemplo, ya para buscar solo llevo estos otros 3 rebeldes, ¿vale? Son 2 voladores para intentar ganar la partida por arriba. Y la reina Jobal, que digamos que es el top de la curva de rebeldes, ¿vale? Vamos a empezar por la más tocha, que es la reina Jobal, que es por 2 blancos y 4, es coste 6. Es un 4-7 con vigilancia. Ya está, vanilla casi. Pero ese 7 de resistencia, la verdad es que es bastante bueno contra según qué emparejamientos. Y además lo vamos a tener todos los turnos atacando de 4 y defendiendo a la vez. Y si hay que sacrificarlo, no pasa nada porque lo volvemos a reciclar con la Lindsay. Y luego, en el aire tenemos al Mariscal Celeste Ramosiano, que también es un buscador. Lo que pasa es que busca ya por 7, ¿vale? Por 7 y girándolo te busca de coste 6, que en un momento dado te puede buscar a la Reina Jobal, ¿vale? Sí. Siempre es del coste o menos. O sea, siempre te puedes buscar, con este que es de coste 6 te puedes buscar a la Reina Jobal o a una mísera Sargento Ramosiana, si quieres. ¿Vale? Te puedes buscar a cualquiera. Y es un 3-3 que vuela. O sea, que a este lo vamos a tener sobre todo para ir acabando la partida. Y ya por último, tenemos el Planeador de Termales, que es un rebelde simplemente un 2-1 que vuela y protección contra rojo. ¿Vale? Por un blanco y 2. Este nos viene muy bien contra goblins, sobre todo contra slide, ¿vale? Pues un poco para ir frenando al rival y tener ahí un buen muro contra rojo, ¿vale? Que nos podemos fechear tanto con la Linsibi como con estos dos rebeldes que buscan de coste 3, Vale. ¿vale? Entonces, bueno, con esto tendríamos El el motor motor de bus. de... Vale. Y luego, pues, ahí tenemos cartas defensivas para criaturas como son las espadas, por lo Efectivamente. que veo. Llevando blanco, pues tenemos, antes de entrar en el tema del azul, tenemos las 4 espadas, son obligatorias, y los disenchan, ¿vale? Llevando blanco nos vienen muy bien. Hay mazos que juegan menos disenchan, a lo mejor llevan uno de base incluso o dos. Yo he visto que hay muchos pairings que los encantamientos te van a hacer polvo. Por ejemplo, una Survi, qué sé yo, hasta incluso las propias gambas, ¿vale? Ya no Sí. digamos contra Replenis. Entonces, los Disenchan van a ser bastante útiles en este mazo, ¿vale? Y luego ya tenemos la parte de Counter Rebels, ¿vale? Hay una carta fundamental que es la parada, ¿vale? Que la tenemos aquí en medio. La parada, claro, nos interesa, una vez tengamos un rebelde activo, bajarla, eso sí, con cautela, porque tenemos que evitar que si tenemos un rebelde en mesa, bajemos la parada y en respuesta con la parada en la pila nos maten el rebelde. Entonces ahí la hemos cagado porque al final vamos a tener que jugar algún hechizo. Pero si Mm. conseguimos tener un rebelde activo de los que buscan, la parada nos viene genial, porque va a perjudicar al adversario por jugar cartas, ¿vale? Hay otra versión que veremos más adelante del Rebeldes, que es la Stacks, que es mono blanca y en vez de utilizar las paradas, lo que utiliza para
un poco castigar a que el contrario juegue hechizos en la esfera estática, ¿vale? Que cuesta todo uno más, pero nosotros no vamos a jugar hechizos, vamos a sacar los rebeldes directamente del mazo. En la versión Counter Rebels, que es la que nos ocupa, esa manera de castigar al adversario va a ser con la parada, ¿vale? Ya os digo, con mucha cautela, porque no sería la primera vez eso, que en respuesta a la parada te matan el rebelde. Entonces, Sí. eso siempre lo tenemos ahí. Vamos a llevar, por ejemplo, dos mirras, que nos va a ayudar con el juego de la parada, ¿vale? Además de que no solo dependamos de los rebeldes, ¿vale? Para tener una parada que pueda hacer daño al adversario y no nos obligue a nosotros a romperla y hacerle robar tres al contrario, ¿vale? Entonces también un apartado súper importante de esta baraja son las paradas. Y ya por último pues tenemos los counters. Vamos a llevar, digamos, 8 counters puros y duros, que son los 4 contrahechizos y las 4 fugas. Como hemos dicho al principio, lo que nos interesa es conseguir bajar de turno 1 la sargento y en el turno 2, si no tenemos la parada o si vemos que es peligroso jugar la parada de turno 2, dejarnos mana abierto para bajar, para jugar los contrahechizos, ¿vale? Salvo que juguemos unos Adar Karwaste de turno 1, el que más útil no va a ser de turno 2 es la fuga, el mana leak, ¿vale? Porque siempre vamos a necesitar el mana blanco en el turno 1 si queremos bajar la sargento. También no hay que precipitarse, dependiendo contra qué Pyrings, no es necesario que lo tengamos de mano bajar de turno 1 la sargento, sino que a lo mejor es más interesante estabilizar la partida y una vez tengas mana abierto suficiente, pues para ir bajando poco a poco algún rebelde y siempre quedarte abierto para ir contrarrestando las amenazas que nos vayan planteando. Y ya por último, un poco cosecha propia, El Midration ese. sí, incluyo los tres descaminar, ¿vale? ¿Por qué los van de base? Pues porque aquí tienen, digamos, una doble función. La primera y más obvia es, si tenemos rebeldes en mesa, defenderlos de daño directo, de removal directo, ¿vale? Contra mazos tipo Slide, que siempre van a tener ellos también algún bicho en mesa, o mazos tipo de Rock, en fin, tener ahí esa defensa. Y también, contra control, lo podemos utilizar como un counter más, ¿vale? Un counter además que funciona como una fuerza de voluntad. Porque al final, si por si no conocéis la carta, es un instantáneo por 2 azules y 3 que tiene un coste alternativo, ¿vale? Que puedes remover del juego una carta azul de tu mano en lugar de pagar su coste, ¿vale? Funciona similar a la Force of Will. Y lo que hace es cambiar el objetivo de un hechizo que tenga un solo objetivo, ¿vale? Es decir, yo tengo lo más típico, tengo mi sargento y el otro con su chacal y su fanático me tira un lightning bolt a la sargento. Pues yo con esto le puedo matar a uno de esos bichos a la vez que salvo mi sargento Ramón. Y además está chulo porque si te lo hacen en respuesta a que tú actives la criatura al tapearte, pues también lo puedes seguir jugando. De una forma que... Efectivamente, esa es la clave, porque Porque claro, lo normal es que el rival se espera que tú actives el rebelde el rebelde para hacer algo. Pues tú con eso pues puedes seguir respondiendo. en el O fin sea del que turno, exactamente. Entonces, está muy esta bien. es la arma, digamos, secreta, pues para precisamente esa situación. Y Sí. luego también, ya te digo, contra control funciona como un contrahechizo, porque al final, si nos contrarrestan a nosotros nuestro rebelde o nuestro counter, yo con dicho contrahechizo en la pila, yo puedo jugar el descaminar y cambiar el objetivo del contrahechizo rival al propio descaminar, ¿vale? Va. Estando en la pila, Sí. con lo cual a efectos prácticos le estoy contrarrestando su propio contrahechizo, con lo cual nos va a valer tanto para mazos agresivos como para mazos de Para el control. control, sí. Está muy bien. Bueno, pues muy bien explicado, Carlos. Nos has dado aquí una masterclass de Punto Rebels. Bueno, y bueno, Eh, tierra ya habéis visto, sí, lo las digamos lo tierras, básico. lo básico, sí. O sea, Las cuatro playas, las cuatro cuatro de adarcas, estas. las dos mirras para compaginar un poco con la parada y tener ahí un poco más de punch. Y luego en esta versión llevamos 6 llanuras y 8 islas. Sí, Vamos a llevar más islas que llanuras, aunque parezca contradictorio, porque al final tenemos mucho doble coste con los contrahechizos, necesitamos siempre algún mana azul pues, para las fugas, las paradas, y al final los rebeldes lo, muchas veces con un mana blanco nos sirve porque los vamos a ir buscando, sí, lo ¿vale? buscas por X que te da igual el color. Entonces al final Da igual el color, exactamente. vas a necesitar más el azul casi que el blanco. Casi, casi. Exacto. Mm. Pues muy bien, si quieres, vamos a poner el banquillo, le echamos un ojo Vale. y vemos. Vale, bueno, pues aquí tenemos el scythe.
Y bueno, los magos que hemos hablado antes, que hay gente que lo lleva incluso de base, tú lo llevas de Sí, banquillo por el tema de que no funcionan muy bien con el motor. Y luego llevando exactamente. azul, pues bueno, las hidroblast, ¿no? Parece interesante. Llevando blanco el calor, no parece malo tampoco. La cuarta copia de Disenchant, dos hornos y bueno, cuatro iras, que bueno, explícanos un poco la ira, porque puedo decir ira Claro, jugando bichos, me parece un poco... exactamente. A ver, aquí lo más destacado, a lo mejor que esto igual es un poco de cosecha propia, es el tema de las cuatro iras. Aquí nos va a interesar estas cuatro iras, porque lo que podemos hacer, dependiendo contra qué Pyrings, es transformar el deck en más estilo Landsteel, ¿vale? Recordad además que jugamos las paradas. Entonces, hay Pyrings contra que sufren mucho los rebeldes, porque al final tenemos que tener en cuenta que los rebeldes son bichos malos, o sea, son bichos 1-1, 1-2, salvo el tocho del 4-7 o el 3-3 que vuela, los demás, pues un 2-1 que vuela, un 1-1, el azotacuerdas que es un 2-2, son bichos bastante flojitos. ¿Qué Sí, pasa? Que encima nosotros vamos al late game, o sea, vamos a intentar alargar la partida lo suficiente para ir matando poco a poco con nuestras chinches. Entonces, eso puede dar pie a que ciertos Pyring desarrollen una mesa más complicada que la que podamos desarrollar nosotros. Entonces, en esos momentos, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco de estilo, irnos a algo más controlero y forzar una limpieza de mesa para a partir de ahí, generando una gran ventaja de cartas para nosotros, bajar un rebelde y reciclar. Recordar que con la Lin Civi, los rebeldes que estén en el cementerio los podemos ir retornando. Pagando 3 los vamos poniendo otra vez en la biblioteca. Que eso también no lo hemos comentado, pero hace que virtualmente no podamos morir de dequeo. ¿Vale? Entonces eso también es bastante útil sí, dependiendo contra qué puede, más. puede ser interesante, sí. Pues si quieres comentamos un poquito así algunos pairing que podamos encontrar muy a menudo, como puede ser, yo qué sé, Slide y Goblins, que más o Claro, menos... Slide Goblins, como podéis imaginaros, este mazo sufre bastante, porque siempre van a ser mucho más rápido que nosotros, te van a colar amenazas de primeros turnos que no te van a dar pie a tener un mana enderezado para contrarrestar y tener un rebelde vivo para buscar. Entonces, ahí vamos a llevar, por supuesto, un par de ráfagas o hidroblast y ¿Mm? los calor, ¿vale? ¿Por qué el calor en lugar del círculo de protección rojo, por poner un ejemplo? Pues porque este mazo, como hemos dicho, es muy hambriento de mana. Sí, Entonces vamos a necesitar el maná siempre disponible. Y al final el círculo de protección te obliga a ir pagando cada vez. Con el calor, pues al final un poco lo dejas en piloto automático, que es lo que nos interesa, ¿vale? ¿Mm? ¿Y qué? Y Sí, sí, aquí quitaríamos, por ejemplo, eso te iba a decir. podemos quitar algún contrahechizo, ¿vale? Que nos hace ir más lentos. Lo disenchan, dependiendo de si vamos contra goblins y demás, o incluso ir limando rebeldes, ¿vale? Porque al final lo que nos interesa es primero hacerle perder cartas a ellos, limpiarle la mesa y ya a partir de ahí desarrollar. Y no, a lo mejor no necesitamos al rebelde 2-2 que es la vanguardia desafiante, que muere cuando bloquea, ese es demasiado lento para esos Pyre. Entonces a lo mejor podemos limar algún rebelde, ¿vale? Vale. ¿Y las iras? ¿Entraría contra Goblins o...? Las IAs, por ejemplo, contra Goblin nos vienen bastante bien, ¿vale? Porque Goblin se desarrolla muy rápido al principio, entonces tenemos que intentar forzar, aunque vayamos bloqueando, parando el juego con nuestros propios rebeldes e intentar incluso chumbloquear, pues forzar una limpieza de mesa que nos dé ventaja de cartas. Nos va a venir bien contra Goblins, e incluso también contra mazos, contra elfos nos puede venir bien, aunque la ira puede ser incluso demasiado lenta para un mazo de elfos, pero también Sí, nos pues. viene muy bien contra mazos tipo de rock, ¿vale? Que al final nos van a, si juegan Surbis, van a buscar criaturas clave que nos tenemos que limpiar con las iras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya que he puesto el ejemplo de Surbi Rock, por ejemplo, o Rocas Secas, ahí podríamos quitar los descaminar, los dismiss, Sí. y meter las iras, ¿vale? Por poner un ejemplo, Vale, ¿y ¿vale? los magos incluso a lo mejor también? ¿Para las Los, Surbis o no merece la pena? sí, los magos es más contra combo. O Vale. sea, para tipo de Devourer, tipo. En fin. O sea, Mazos. a lo mejor contra elfos, el Disenchan y poco más. A lo mejor alguna ira, ¿no? ¿O Sí, qué? claro, contra elfos puedes meter no las cuatro a lo mejor, pero sí alguna ira, ¿vale? El Disenchan y poco más, ¿vale?
Es verdad que precisamente Elfos es uno de los países contra los que más sufre Sí, este mazo. porque es un molinillo que no lo puedes parar fácilmente. Pero bueno, Exactamente, no, no es tan fácil. Y luego y contra Control, sí. pues bueno, ahí tenemos ya un mazo de base que suele ser bastante bueno contra Control, ¿vale? Porque si conseguimos colar de turno 1 una Sargento y nos dejamos o bien un Descaminar o bien tenemos mana abierto para Counter, al final la ventaja de cartas que va generando poco a poco, porque un mazo de Control al final también quiere ir al late game, le vamos a generar una ventaja de cartas que difícilmente va a sostener. ¿Vale? Que incluso un Landsteel al uso, si nosotros hemos bajado un rebelde hasta que no se lo quite del medio, sus paradas son totalmente inútiles. Sí, al ¿Vale? final, sí, como hemos dicho, como tú siempre vas a buscar rebelde al final del turno y encima no te lo va a poder contrarrestar, Claro. pues al final le fuerzas a tirar la ira en el turno 4 o 5 y tú tienes tus counter. O sea que no parece que sea un Exactamente. pairing muy desfavorable, a priori, Eso es. el control. Luego, por ejemplo, contra pairings tipo la Tide, sea mono azul o con blanco, pues ahí sí que tenemos que jugar con más cuidado. Siempre dejarnos algún counter online para la pieza clave, porque al final se va a basar en jugarte la ola. Bueno, Entonces, tener preparada la mano para hacer frente a eso. Hay que tener en cuenta que nosotros no queremos jugar cartas. Nosotros queremos ir sacando a los rebeldes directamente del mazo. Entonces, eso nos da la posibilidad de irnos preparando una mano para defendernos de eso. claro, Incluso plantearnos meter los magos claro, entrometidos. eso te iba a decir, que los magos contra Tai, Gambas, O replen. Devourer, Replenish, me entiendo que va contra todo eso, ¿no? Al final, Exactamente. Contra nombrar la, eso. nombrar la carta que te gana Mm, y ganar tiempo. Al final ganar Exactamente. con ellos. Ahí si hay un país que saca las cuatro espadas, puede sacar las cuatro espadas y mete los cuatro magos, en fin, ya depende de cada país. Sí. Pero un poco la idea del banquillo es eso, poder un poco transformar, con los magos a una versión un pelín más agro, más tipo Uguay Flippy, o si no tirar directamente con iras y más desencantar y calor y demás, a una versión más controlera, ¿vale? Dependiendo de Sí. cada país. Y Y bueno, y luego contra por supuesto contra cementerio pues algo tenemos que llevar y bueno, los pues Furnaces. Y los contra, furnaces van contra, muy bien. contra las Terragedones, por ejemplo, pues que meteríamos los Furnaces y las Iras. Claro, ahí O meteríamos incluso, no sé si algún mago entrometido. A lo mejor no los cuatro de cada, pero sí jugar a intentar equilibrar con esas cartas. depende a lo mejor si es Oaz o no. Metes el mago Claro, para nombrar Oaz claro. Si eso meteríamos el mago, o prefieres romperlo con el Disenchant. o sí, es que depende. Es que depende también de si lleva mucho removal, si juega espadas en guadañas, que seguramente las van a llevar. Sí, hombre, si va Que al con final, blanco, seguro. claro, es otro target. O sea, que al final te están quitando el mago, pero te están dejando el rebelde vivo. ¿Sabes? Que al final es lo que te interesa también. ¿Sabes? Entonces, bueno, es un poco jugar con esa psicología. Sí que juego mucho con el descaminar. Normalmente lo voy a sacar en la segunda partida. Sí, ¿Vale? para que Porque jueguen, ellos para van a que... jugar alrededor de él. Eso es, Entonces, eso es. al final tú sacas las tres copias y tienes bastantes slots para meter cualquier cosa que tienes aquí. Sí, o sea Y que luego, si hay una tercera partida, los puedes incluso volver a meter. claro, o sea, la ¿Vale? idea es eso, que lo desencantar suele ser una carta que suele ir fuera, ¿no? Normalmente en el Sí, G2. De ahí tiene exactamente. tres huecos y luego ya pues entiendo que si quieres irte más control, pues habrá que quitar algún rebelde, así que sea un poco Exacto. inútil. Claro. Y si quieres ir a más agro, pues no quitar bichos, evidentemente, quitar, no sé, que depende de lo que juegue el rival. Si juega Los Replenish, descaminar, quitar, claro. claro, si Ujú. juega las espadas, pues contra el mazo rollo, bueno, Replenish, ¿sabes? Te puede meter los magos, luego o sea, los magos, los ángeles de banquillo. Sí. Pero bueno, Ujú. es que Sí, tampoco, ahí tenemos también los azotacuerdas, ¿sabes? Para defendernos de los ángeles. En fin, es claro. que ahí Sí, es casi un poco sobre la marcha sí tener claro el meta, y un poco que puedes, sin descompensar el mazo, cómo puedes tocar la balanza, digamos, entre lo que son los rebeldes y los hechizos, ¿vale? Hay un poco compensar los dos platillos de la balanza. Luego es verdad que, por ejemplo, tengo aquí, esta es una versión un poco particular mía. Hay otras Counter Rebels que, por ejemplo, pues juegan los triunfos, ¿vale? Los triunfos compartidos, que yo no los llevo.
que son versiones un poco más agresivas, ¿vale? Que esto es por un blanco y uno encantamiento. Cuando entra en juego eliges un tipo de criatura que va a ser rebelde y ¿Mm? ganan más uno todo ese Sí, tipo de criaturas, como ¿vale? como hilo glorioso, pero para unos bichos en particular, ¿no? Exactamente, aquí todos son rebeldes, entonces está claro, ¿vale? Salvo los magos. Sí. Esto yo no lo llevo pues porque busco una versión más entre control y agro, ¿vale? Esta la utilizan en versiones más agresivas. Lo mismo digo con las madres de las runas, ¿vale? No los llevo ni de banquillo ni de main. Hay versiones de Counter Rebels que las llevan de base, aunque no son rebeldes porque son demasiado buenas. O sea, es que tú bajas una madre y ya a partir de ahí puedes ir bajando rebeldes que te los va a proteger, ¿vale? Pero es un mazo que al tener las dos vertientes de bichos y hechizos, por así decirlo, va muy compactado y no tiene tantos slots. Entonces, ahí en esta versión ha habido que cortar Sí, a lo mejor la que era mono blanca y sí que a lo mejor llevaría más. Llevaría los Claro, signos estos, a lo mejor las madres. Iría de un hecho, poco más a agresivo, ¿no? Más que claro, a de hecho el a mazo control. original que de tipo 2 no estaba en tipo 2 la madre porque ya había Mm, rotado, porque esta es del ciclo de Urza, de saga de Urza. mm. Entonces, en estándar ya había rotado, no entraba en esta baraja, pero en Premodern sí que tenemos la posibilidad de jugarla. Lo que pasa es que yo no la juego porque si no ya es un mazo, es una UI flippy con rebeldes. Entonces, yo quería darle más el toque puro de rebeldes, ¿vale? Sí, hacer una Y Counter hay Rebels. otro- Claro, exactamente. Y el triunfo compartido, pues hay muchos mazos que lo llevan de banquillo. Si no de base, lo llevan incluso de banquillo, ¿vale? Pero es lo que hemos dicho antes. ¿Qué más variantes hay? Pues tenemos otro tipo de rebeldes. Por ejemplo, tenemos al Chomano, que yo otras veces sí lo he jugado, pero ya lo he cortado pues, por espacio. Que es un rebelde totalmente defensivo. Este por dos blancos y dos, que te lo puedes buscar con el que busca 4 o con la Lin Civi. Y es un 2-2 que siempre se le previene todo el daño que se le haga. ¿Vale? Ahí para Entonces bloquear. es bastante bueno. Este Claro, lo combinas con una adoración y te salva de Sly, vamos, te salva el cuello totalmente, claro, por sí, ejemplo. es raro que no lleves adoraciones, ¿no? Lo que te gusta a ti Claro, eso. es una versión también que se puede jugar, de banquillo o de base. Hay otras versiones que juegan las tutoras, que esa lo veremos en la otra versión de Rebeldes que hay, de las stacks, y juegan las tutoras para buscarte adoración, para buscarte el odio contra rojo, etcétera. Pero en esta versión no la vamos a llevar. Vamos No, a no, intentar que se parezca no, a la versión original. Pero no bueno, sí entra. es interesante ver qué opciones hay. Y Mm. luego, por ejemplo, hablando de contrahechizos, hay versiones que juegan que son más al contrario, van más al control y te juegan el absorber, ¿vale? Que este sí que lo llevaban las versiones de tipo 2 porque entró justo con el bloque de invasión, que es el contrahechizo, que lo bueno que tiene es que es un contrahechizo duro, por así decirlo, no tiene ninguna condición, sino que por dos azules y un blanco contrarresta directamente y ganas 3 vidas, ¿vale? Con lo cual puede venir bastante bien. Y luego también el Dismiss. El Dismiss es un poco como un Cryptic Command, por así decirlo, si hablamos de Modern, ¿vale? Porque es por dos azules y dos. También es un contrahechizo duro, o sea que contrarresta directamente, sin condiciones, y además robas carta. O sea que es una carta que al late game, que es lo que busca este mazo, va muy bien también, ¿vale? Pero bueno, aquí no han tenido cabida. No, esta es Y Counter luego, Rebels. yo tengo una carta que quiero probar, lo que pasa es que no le he encontrado hueco, que es el legado de Lannan, ¿vale? El legado del Lannan es que por un azul y uno instantáneo, eliges una carta de tu mano y la barajas en tu biblioteca, ¿vale? Y luego robas dos cartas al inicio de tu siguiente mantenimiento. Claro, Después del siguiente mantenimiento. eso está guay, ¿Esta ¿no? por qué es buena? Pues porque muchas veces tienes la mala suerte, y se da casi siempre, que te robas los rebeldes. O sea, te robas el 4-7, que no lo quieres bajar de mano, Sí, ¿vale? sí, Te robas el 4-7, te robas el 3-3 que vuela. Entonces, esta es la manera de volverlos a llevar al mazo y robar dos. para poder buscarlos y encima robar dos cartas, Sí, sí, esa ¿vale? Con lo cual, tiene alguna pinta, sí. va bastante, yo creo que va a ir La, bastante bien en este mazo. Lo la que pasa es cosa que es ya ahí hacerle hueco, claro. claro, hay que hacerle hueco. Lo mismo que pasa con la estantería de pergaminos, ¿vale? Que ha habido veces que he probado a meter dos, pero al final requiere tanto mana que no vas a poder Sí, optimizarlo. que si haces estantería no haces rebelde. O sea que al final Claro, es lo que hemos la dicho. estantería te venía muy bien porque los rebeldes que tenías en la mano los convertías en cartas, ¿vale? En contrahechizos, en tierras, etcétera, y te los llevabas otra vez al mazo, que es donde quieres que estén. Entonces,
Pero bueno, quiero probar en alguna ocasión el Pues, legado de Landa, ¿vale? Porque yo creo que puede ser interesante. pues sí, pues bueno, pues muy interesante todo. Yo creo que más o menos hemos hablado de todo un poco. Ha quedado claro lo que es Counter Rebels, que son rebeldes y Counter, ¿no? Lo dice el nombre, Lo dice el claramente. nombre. Y pues nada, muy guay. La verdad es que está chula. Y yo la he sufrido mucho, evidentemente. Y bueno, pues la verdad es que es una baraja mid-range que es durilla. Sobre todo si la gente no la conoce, al final, si te bajan el turno uno el bicho este que te busca los costes 2 El pues sargento, claro. muchos dicen, Piensa bueno, que si no conoces el mazo, dices, a ver qué me va a buscar este. y este que está jugando, ¿no? Y luego, Mm. pues eso, al final hay cabida para todo en este formato, yo creo. Y más o menos esta baraja se puede defender perfectamente y hacer Hemos dicho al principio que no resultados. es un tier uno ni 2 ni casi 3 pero, Pero pero bueno, bueno, dentro hace, de eso se haz- defiende. hace su función y que es divertida. Al final, pues, yo qué sé, si te gusta Mm. jugar mid-range, pues es una baraja que te va a gustar seguro. Y si te gusta el azul y blanco, como a Carlos, pues también. Así Sí, que, bueno, es divertido. Es un mazo que prepararos para barajar bastante, ¿vale? A hacer muñeca. sí, Porque, vamos, entre las fetches y los rebeldes estás todo el rato que si corto, que si tal. sí, Pero bueno, es divertido. La sí, verdad es tío, tío. que es divertido y tiene ahí salidas buenas y sorpresas, pues como lo que decíamos de la gamba. Te pego Sí, con la gamba y a ver qué me sacas. Le sacas el que mata al que bloquea y sí, te has comido 10 pero tú has agotado todos los recursos para bajar esa gamba y se ha ido. sí, sí, Entonces está bien. puede ser curioso. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. No está mal. De Sí, en tiempo, otra más o ocasión menos. veremos la versión Más, traición. más stacks, ¿no? Una versión Más con stacks. Rebel Stacks, que es mono blanca y marrón. Y también veréis que es muy, muy curiosa y divertida. Y sí, muy divertida, sobre todo para quien la juega, claro. Para el rival, pues Efectivamente, no como todas tanto. las stacks. Eso es. Bueno, pues nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente de Stretch, a ver con quién. Bueno, Muy hasta bien. luego. Bueno, un saludo. Adiós. Hasta luego.